Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Hoy continuamos con el tema de la familia, según la revelación escrita de Dios en su palabra, la Biblia. Hablaremos, como dijimos el otro día, con respeto, con educación, pero con claridad, de otras agresiones a la familia, porque la semana pasada al final nos quedamos solo en el matrimonio. Trataremos el tema, algunos aspectos del tema de los hijos. Creo que nos dará tiempo a hablar de los mayores y últimamente ha surgido un tema que también tiene que ver con la familia, que son las mascotas. Todo esto, si lo permite el tiempo, porque el menú, aunque no profundizamos demasiado, ya sabéis que el reloj anda sin parar y nos va marcando el tiempo y llega un momento que hay que pararse, ¿no? Y por otra parte no podemos salirnos de la hora porque los que están acostumbrados y son seguidores del programa quieren una hora pero no quieren hora y media. Pero antes de entrar en el tema y para empezar a ponerle cierto talante al ambiente, vamos con la primera pizca de adobo musical. Hoy tendremos 3 temas para órgano de Johann Sebastian Bach, en la versión de un famoso organista, clavecinista, director de orquesta y compositor también, un famoso neerlandés. Desde hace poco ya no se puede decir holandés, ya hay que decir neerlandés, porque resulta que ya no se llama Holanda, se llama Países Bajos. Y claro, si tenemos que decir País Bajés, pues me parece que no suena. Bueno, total, se está uniendo Dani ahora. Bueno, total, que este Tom Koopman pues nos va a interpretar una superfugueta, así se llama, superfugueta. Yo he estado investigando, ya sabes, preguntándole a San Internet. Hola Dani, bienvenido. Y en esta consulta, pues en realidad no está muy claro la definición exacta de lo que es una superfugueta, pero la mayoría dicen que es una fuga más breve. Y no voy a explicar lo que es una fuga musicalmente porque nos llevaría un trocito largo de tiempo. Pero lo que sí vamos a hacer es escuchar a este, iba a decir otra vez holandés, pero no, a este Tom Koopman al órgano, esta superfugueta de Johann Sebastian Bach, que se titula, es muy breve, dura 1 minuto y 7 segundos, y se titula Gloria solo a Dios en lo alto. Vamos a escucharla.
Bien, después de abstraernos de la dura realidad, escuchando a Bach surgir de las manos de Tom Kaufmann, comenzamos nuestra tertulia. Nos acompaña con su acostumbrada fidelidad, y esto no lo digo por decir, Camilo Esperón, ya instalado en su cómodo sillón. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. También contamos con la presencia de Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera, que aunque está ya en pleno curso y soportando esa peculiaridad de nuestro tiempo de pandemia, de que hace mucho frío y las ventanas abiertas, aunque la calefacción esté a tope. Pero bueno, te agradecemos que estés en el cuarto de atrás un día más. Bienvenida. Otra valiosa participación es la de Daniel Ofkan, quien como director de Protestante Digital está un poco más al día en cuanto a los temas de actualidad, o eso esperamos. Bienvenido. Gracias. Otra valiosa participación también es la de Carlos Rodríguez. Yo nunca he dicho esto de él, pero es cierto. Redactor de Calle Recta y de Notas Diarias. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel. Encantado de estar con vosotros. A lo mejor, porque igual de lo otro saben un poco más. ¿Qué es esto de Calle Recta? Yo tengo algunos números, pero ¿qué es? Bueno, Calle Recta es una fundación precisamente neerlandesa. Ellos también se han preocupado ya de aclararme el asunto y que debo de referirme a ellos como ciudadanos de los Países Bajos. Ajá. Y es una fundación que comenzó por un ex sacerdote que se convirtió al Evangelio ya hace bastantes años. Y bueno, este hombre sintió de Dios pues comenzar este ministerio de ayudar a ex sacerdotes o sacerdotes que quieran abandonar la Iglesia Católica Romana porque hayan encontrado la fe en Jesucristo. Y desde entonces le puso ese título a la fundación, llamada así, La Calle Recta, porque, si no recuerdo mal, es una referencia a Pablo, ¿no? Cuando él se convierte y es conducido, me parece que fue Ananías, ¿no? Hacia donde estaba Pablo, ¿no? Bueno, la cuestión es que en lo que estoy colaborando yo es en una sección, ¿no? De esta fundación que es la propia revista que tiene el mismo título, en la Calle Recta, ¿no? Y que es una publicación gratuita que se puede solicitar simplemente entrando en internet, en la página web que tiene este nombre, lacallerecta.es, y se la podemos enviar pues a cualquier persona interesada. Ajá. Por cierto, qué rarito suena, digo, tú lo has dicho así de corazón, pero qué rarito suena un sacerdote que se convirtió al Evangelio. Hay que pensar... tiene un testimonio muy claro y que puede hacer muy bien a cualquiera que lo lea. Sí, pero yo eso lo creo, pero quiere decir que quien lo escuche, que sea católico, dirá, ¿cómo? Me estoy armando un lío. Bueno, otro día hablamos de temas que a lo mejor merece la pena. Bueno, como anuncié al comienzo, trataremos de digamos, otras agresiones a la familia, comenzando por algo especialmente sensible, los hijos. Si el tiempo lo permite, hablaremos de mayores y de mascotas, y si no, pues ya será otro día. Os recuerdo definiciones importantes de la familia que comentamos la semana pasada, pero que me parecen muy importantes. Según el diccionario enciclopédico Salvat, es decir, un diccionario de papel, la familia se basa en el matrimonio, es decir, en una relación sexual suficientemente duradera para posibilitar la procreación y la crianza de los hijos. Este conjunto de padres más los hijos es el núcleo familiar. La familia es así el puente de relación entre el individuo y la sociedad, el más importante grupo primario de la misma. En la Wikipedia, la enciclopedia de Internet, dice: la familia nuclear, fundada por la unión entre varón y mujer, es el modelo principal de la familia como tal y la estructura difundida mayoritariamente en la actualidad. Supone, por un lado, una alianza
un compromiso, el matrimonio, y por el otro, una filiación, los hijos. Bueno, pues hasta ahí hemos llegado en ese tema. Ahora, ¿por qué digo yo los hijos una agresión a la familia? Como aquí, pues, todos tenemos algo de conocimiento del tema, os leo nada más, os lo he enviado, pero me ha parecido muy interesante. Un artículo aparecido en La Vanguardia, y en ese artículo sobre el debate sobre el aborto. Y en el artículo dice esencialmente lo siguiente: un aborto es la interrupción prematura del embarazo, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Esa es la idea teórica. Se realiza cuando la mujer decide que no está preparada para tener un hijo, si bien el equipo médico puede considerar necesario para proteger su salud. Algunos países permiten sin ningún motivo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco más adelante dice que los partidarios del aborto libre defienden que la mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y su cuerpo. Además, según ellos, durante las primeras semanas de embarazo, el embrión o feto no está suficientemente desarrollado para equipararlo a una persona. Los antiabortistas, por el contrario, defienden que el embrión es una vida humana y priorizan su derecho a nacer antes que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y maternidad. Para este movimiento solo estaría permitido el aborto si el embarazo supone riesgo de muerte para la madre. Por otro lado, los antiabortistas señalan que el aborto provocado puede tener efectos sobre la salud mental de la mujer, como depresión, ansiedad y un trauma psicológico. Bueno, en primer lugar, me gustaría que comentásemos un poco qué defectos tiene esta definición del aborto. ¿Qué defectos tiene? Empezamos, a ver, por Dani, que es padre reciente. Venga. Padre reciente ya, Adrián ya debe tener 3 años por lo menos, pero... No, tiene 2 años, Entonces me apuntaba yo muy mal. Pues bueno, sobre el aborto la verdad es que hay diferentes perspectivas. Quizá una de las que sea más diferentes, dependiendo del lenguaje que se use, tiene que ver con a partir de cuándo se considera que es una vida, o bueno, de una manera más enfática, cuando el embrión o el feto está desarrollado, ¿no?, para equipararlo a una persona. En este punto, claro, hay mucha diferencia entre los abortistas que van postergando o van poniendo el punto siempre mucho más adelante que lo hacemos las personas que consideramos que la vida comienza cuando comienza la vida, comienza ya la dignidad de esa persona, ¿no?, en cuanto el embrión se ha formado. Y esta es una diferencia, yo creo que muy fuerte, porque a partir de ahí es que puedes empezar a hablar del aborto como un derecho o el aborto como una tragedia, una situación triste o una situación que realmente no sea lo deseable. Y yo creo que esta es para mí sería el punto así más importante de diferencia que puede haber en este tema, en el que hay, por supuesto, muchos otros matices que se podrían tratar. Carlos. Voy a decir lo que a ti no te gusta que diga, Daniel, Daniel Baluja, porque estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Daniel Hoffman, ¿no? O sea, y ya sé que a ti no te gusta mucho. Pero bueno, aparte, podríamos añadir también, aunque ya se ha mencionado, no sé si colateralmente ahora y en otros programas, ¿no?, el uso del lenguaje, ¿no?, el eufemismo, ¿no?, para referirse, ¿no?, a la muerte, a dar muerte, ¿no?, a una criatura, ¿no?, que está en el vientre, ¿no?, y llamarlo simplemente es una interrupción, se interrumpe, vamos, como el que se me ha ido la luz, se me ha interrumpido el internet, el contacto contigo, Daniel, ahora no te veo por Zoom, pero mira, ya estás aquí otra vez, ¿no?, se ha interrumpido, y así se va rebajando lo que realmente es, podríamos decir, pues eso, es un homicidio, acabar con una vida, ¿no? Dice, ¿cuándo comienza la vida, no? ¿Quién va a definir esto? Como decía Daniel, ¿no? Empiezan a postergar. Bueno, ¿en qué momento se puede considerar que es una vida y cuándo? Bueno, o se considera desde el momento de la concepción o no se considera.
Es que son cosas tan evidentes y tan claras que no se tendrían ni que discutir. En cuanto a estos puntos, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida, por favor? Ahora, otra cosa es que sí, que podemos hacer leyes, podemos decir, bueno, pero vamos a dar un tiempo a que ese embrión pues se desarrolle y tal, porque claro, ahora solo son unas cuantas células que se están ahí formando un feto, lo que sea, y es cuando llegue a, pues yo qué sé, pues a tener una figura más humana, entonces le vamos a dar esa dignidad y por lo tanto ahí ya no entraremos en acabar o en interrumpir ese embarazo, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, Daniel? Yo estoy completamente en contra. Flor, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál te parece el mayor defecto de este planteamiento abortista? Bueno, a ver, el mayor, no sé si el mayor, porque ya se han dicho las dos cosas que se han comentado son importantes, pero un tema importante también es el tema que siempre se está hablando de él con respecto al aborto, que es que es la mujer la que tiene que decidir, es el cuerpo de la mujer y es la mujer la que tiene que decidir. Entonces, claro, todo está relacionado. Si tú consideras que lo que tienes en tu interior es tuyo y no es una persona aparte, sino que es tuyo, es de tu propiedad y es tu cuerpo, entonces obviamente sobre tu cuerpo podrás decidir lo que quieres hacer, ¿no? Entonces al final vamos al mismo, como podéis daros cuenta, vamos al mismo tema, al tema de si se considera que es una persona desde el primer momento de la concepción lo que se tiene dentro del organismo o dentro de la persona, como embrión, después feto, pero al principio como embrión, incluso anteriormente como un cigoto, un grupo de células que se están ahí desarrollando, o no se considera. Yo creo que esa es la principal, pero está el tema pues de que las mujeres son las que tienen que decidir porque son ellas tienen la potestad sobre su cuerpo y sin separar es esa persona que tienen dentro como una persona que no son ellas. Camilo, venga, cierra tú a ver cómo nos dejas. Bueno, decirle a Carlos que hay un eufemismo mucho peor que el que menciona él de interruptor, ¿no? La ONU le llama salud reproductiva a asesinar a seres humanos en el vientre de su madre, ¿no? A mí me llamaba la atención esta semana que ahí en Cataluña, en tu tierra, Carlos, ha habido una manifestación de animalistas tremenda en un laboratorio de investigación porque ahí pues sacrificaron y utilizaron perros, una raza de perros, y como un laboratorio que investiga, evidentemente hay víctimas y las víctimas son animales, en este caso perros. Pero a mí lo que me llama la atención es que matar a un ser humano nos parece normal, nos parece algo evidente, y en cambio si matamos un perro, un gato, puede haber pena de cárcel, puede haber una multa económica. Se parece mucho a la Alemania de Hitler, ¿no? Que matar un perro podía costar hasta 40 años de prisión y matar a seres humanos era gratis, se favorecía, sobre todo si era hebreo el individuo que mataban tenía premio incluso, ¿no? No hemos mejorado nada, al contrario, yo creo que esto es peor que nunca y evidentemente la humanidad lo pagará algún día todo esto. Ahora, hay un defecto en el planteamiento del aborto de los abortistas, hay un defecto que yo no he oído todavía mencionar a nadie, y no solo nosotros aquí en este rato, en el cuarto de atrás, y es un defecto importantísimo, y yo no he oído mencionarlo nunca. Los defensores del aborto, pues el planteamiento está hecho ya en el artículo de La Vanguardia, y en esos aspectos, cuando el ser que está en el seno de la madre puede vivir, y ya sabéis que la medicina de prematuros es impresionante. Yo acabo hace un rato de recibir una fotografía de una niña en Tarragona, que se llama Anna, y es prematura, es preciosa. Bueno, y tengo una nieta que fue prematura y pasó bastante tiempo. Pero hay una cuestión, esa es una de las cuestiones. La otra es lo que decía ahora Flor. Este es mi cuerpo y yo hago con él lo que me parece. Y ya está. Pero hay una cuestión
que los abortistas nunca tratan, nunca mencionan. Es curioso, estamos en la mentalidad de la igualdad y, sin embargo, lo que hay en el vientre de la mujer es concebido entre la mujer y un varón. Eso no ha cambiado. De momento la ciencia y la tecnología no han podido entrar ahí. Es concebido por un varón. Entonces, el padre no tendrá nada que decir, no cuenta nada en este asunto. Es solo la mujer dueña de lo que hay en su vientre y no lo es también el padre. ¿O es que sin padre no hay criatura? Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? A mí me choca muchísimo que ese tema no se menciona nunca, no aparece nunca. Yo no he oído nunca de una manera seria por parte de los proabortistas o mencionado también por los provida. Yo no he oído nunca decir eso, no sé, me choca muchísimo. Yo no sé, Dani, que está más en contacto todavía que nosotros con noticias, porque su trabajo es tener el ojo avizor a ver si aparece algo por ahí que podemos poner de cabecera y tira de los lectores. Y vamos, últimamente están movidos y con tirón, me parece a mí. ¿Tú habías oído algo de eso hasta ahora en este mundillo de las noticias? Bueno, es un punto que no sale mucho. Es cierto que no es un asunto del que se suele enfatizar demasiado. Sí que hay entidades que lo llevan en sus programas o en sus planteamientos de defensa de la vida, sobre todo partiendo del hecho que la situación pueda ser una situación afrontada desde el ámbito familiar. Cuando, por ejemplo, hay una situación de embarazo no deseado, ¿cómo se va a afrontar en este sentido? ¿Quién va a estar ayudando o apoyando a la mujer para que pueda llevar adelante el embarazo? Y en este caso es donde entra más en juego, ¿no? Pero claro, es cierto que en muchas de las situaciones en las que se plantea el aborto, pues esta variable se descarta. A veces puede ser porque pueda ser por un caso de abuso, que entonces pues la responsabilidad ya, o digamos que la decisión se deja solo en manos de la chica o de la mujer, o en otros casos también puede ser por una cuestión de desconocimiento de quién pueda ser el padre, que eso también a veces ocurre. Claro, todo esto evidentemente no deja de ser eso, un poco escarbar en esa complejidad que puede tener el asunto, pero es triste que a nivel general muchas veces sí que es verdad que la mayoría de los abortos que se practican, por ejemplo, en el ámbito de nuestro país, se sabe que no son a causa de malformaciones, ni a caso de abusos, ni en temas de violaciones, sino que la gran mayoría son decisión directa de la mujer en este caso, porque lo puede hacer, muchas veces también con el apoyo de su pareja, y en las que no lo tiene, pues realmente pues no lo sabemos porque no tenemos estadísticas. Es una variable que simplemente no se considera. Bueno, hay otro tema y a mí me gustaría poder despacharlo en 5 minutos, que tiene que ver también con los hijos. La reproducción asistida. Es muy curioso que en los últimos años, además de progresar el apoyo y la publicidad del aborto, al mismo tiempo hay una situación de escasez enorme de nacimientos, y dentro de poco seremos un país de viejos y otros aún más viejos, y niños, adolescentes y jóvenes habrá muy pocos si vamos por este camino, y vamos decididamente. Pues resulta que el deseo de ser madres en la mujer es un deseo biológico que aparece sí o sí. Entonces, ahora está habiendo mujeres con edad más avanzada o con alguna dificultad biológica que quieren tener hijos, y la ciencia y la tecnología pues están permitiendo formas de tenerlos con la ayuda de varones, siempre. Sin varones no puede haber hijos. La reproducción asistida o la fecundación in vitro, que es, digamos, la manera más corriente y habitual, ¿no? Bueno, resulta que yo tengo aquí delante una página, un trocito de una página de la presidencia del gobierno, de la Moncloa, del 5 de noviembre
del año pasado. Dice así: el gobierno ha devuelto, digo para los que están escuchando porque vosotros ya lo habéis leído, el gobierno ha devuelto el derecho a las mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales al acceso a las técnicas de reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de agresiones a la familia. Y sigue. Y lo ha ampliado para las personas transexuales con capacidad de gestar. La ministra ha firmado la orden ministerial por la que se concreta la modificación de los criterios que recoge el acceso a dichas técnicas que hasta ahora, desde el año 2014, estaban orientadas únicamente a un fin terapéutico de personas con trastorno de la fertilidad, a prevenir la transmisión de enfermedades o trastornos graves o a la preservación de la fertilidad en situaciones asociadas a procesos patológicos especiales. Con esta nueva orden se garantiza el derecho reproductivo en el sistema sanitario público a las mujeres sin pareja, a las mujeres lesbianas, el derecho de acceso a la reproducción humana asistida y a las personas transexuales con capacidad de gestar. Bueno, paramos ahí. Esto incluye, como seguramente sabéis, entre otras cosas, la fecundación in vitro, en la cual se escoge entre embriones antes de implantarlos, y generalmente se implanta más de uno. Y por descontado, pasando por encima del hecho de que la familia se inicia con el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿cómo veis el progreso de este asunto, el desvío de este asunto? Flor, te toca a ti, que tú eres la bióloga del grupo, así que, a ver, vale, sí, me toca a mí. Despáchate ahí. Vale, muy bien. Bueno, pues yo lo que veo con esta toda... es un despropósito total, es lo que veo. Realmente, primero había que plantearse si tener un hijo o no es un derecho. Eso para empezar, si es un derecho o no lo es. Luego, en segundo lugar, habría que plantearse que la sanidad normalmente, que como bien comentabas al principio, o con lo que estabas diciendo, se ocupa de temas de salud, pero temas de salud, pues vale, yo puedo entender que un matrimonio que no tiene hijos utilice técnicas de reproducción asistida para tener hijos. ¿Vale? Pero lo que no me cabe en la cabeza es que yo ahora, pues si soy soltera y quiero tener un hijo, pues que el sistema sanitario me tenga que pagar todo lo que yo quiero porque es una decisión que yo he tomado y porque yo lo quiero y es un derecho. Obviamente es una desviación total de los parámetros de la familia tradicional y de los parámetros de una familia establecida por Dios desde el principio. Ahí entran los temas de reproducción asistida, hay varios sistemas, varias formas, y tendríamos que pararnos cada una de ellas para evaluar cómo va, ¿no? Obviamente esa ley lo que está recogiendo pues son todas las peticiones de los grupos minoritarios, pero que ya sabemos que están presionando con muchísimo, como es el lobby feminista y los LGTBI, para establecer unos derechos que realmente, yo sigo diciendo lo mismo, o sea, tenemos derecho a tener hijos, es un derecho eso, porque eso es lo que creo que se está ahí también desviando, pero totalmente. Yo no considero que tener un hijo sea un derecho de nadie. Entonces, habría que partir de ahí para saber si eso está correcto a nivel legal y después todas las repercusiones que puede llevar a eso. Obviamente, estamos llegando a unos niveles de depravación moral y ética bastante grandes. Hacemos un alto en nuestra tertulia del cuarto de atrás para dar paso a la segunda pizca de adobo musical
que es la superfugueta BWV 679 de Johann Sebastian Bach, en la versión de Tom Cobham. Así que vamos a escucharla. De nuevo es breve, dura 1 minuto 50 segundos, pero merece la pena. Si pones atención verás que cómo se mueven las manos de Tom Cobham por el teclado del órgano para dejarnos esta joyita de Johann Sebastian Bach. Escuchemos. Después de escuchar esta nueva pizca de Bach en versión de Tom Cobham, continuamos nuestra tertulia. A mí me está costando trabajo porque siempre he dicho, y además los medios lo recogían así también, el holandés Tom Cobham, pero resulta que ya no es holandés. Lo fue toda la vida, pero ahora ya es, pues, neerlandés. Y hasta que nos acostumbremos nos va a costar un poquito. Un poquito nos va a costar. Hay otra cuestión que ya mencionamos antes con relación al aborto, dejando ya el tema de la reproducción asistida, que daría para mucho, como muy bien decía Flor antes también. Pero esto es pasar por encima, por eso yo la incluí como agresión a la familia, es pasar por encima del hecho de que la familia se inicia con un matrimonio entre un hombre y una mujer. A lo mejor algún día, ahora ya no porque sería sobrecargar demasiado el tema, ¿no? Pero a lo mejor algún día podemos hablar acerca de eso, que seguro que Flor conoce mejor que nosotros, por lo menos en cómo funciona, ¿no? En las donaciones de semen y de óvulos, especialmente de semen, que es de la que más se tira. No la única, por descontado. Pues a lo mejor algún día merecía la pena hablar un poco de esto como agresión a la familia, que también lo es, también lo es. O sea, ahora mismo ahí queda recogido ya en el programa, pero pasamos a otro tema después de este, es decir, que hemos estado viendo el aborto como una agresión a la familia, y lo es, por un lado, el hecho de que un hijo que viene no se deja que venga, sino que se elimina. Y por otro lado, el hecho de que en la mayoría de los casos el varón es ignorado o a lo mejor ni siquiera existe. Bueno, todo esto tiene bastante que ver con algo que no está ni mucho menos en el proyecto de Dios. Y lo de la reproducción asistida nos lleva a un terreno que algún día hemos hablado ya. Si la ciencia lo permite, si se puede, ¿por qué no se va a hacer? Ese es una... digamos que un presupuesto de decisión que es bastante habitual. Si se puede hacer, ¿por qué no se va a hacer? Entonces, como se van a poder hacer más cosas porque la ciencia no para
y no se le pueden poner puertas al campo, y la tecnología también progresa, a saber lo que nos espera en el ámbito de lo químico y lo biológico. Yo no sé, Flor, si tú ves algún sitio para dónde va a ir todo esto, pero yo creo que va a avanzar, ¿eh? A ver, es difícil evaluar hacia dónde vamos a ir. Sí, pues se pueden ver cierta tendencia, que es, bueno, que esto ya lo sabemos porque ya viene de lejos, que es el tema con respecto a los niños, a la eugenesia, ¿no? A escoger los más fuertes, los más favorecidos, hacer análisis de ADN previos a la implantación de los embriones para que los niños sean pues los más perfectos posibles a nivel físico y si se puede a nivel intelectual también. Bueno, ahí tendríamos que bueno, el control absoluto de todo. Yo creo que la visión es intentar controlar la biología de las personas para controlar las personas que van a nacer y las que no van a nacer, no solo eso, sino las que van a morir y las que no van a morir. Y ya nos metemos en el tema de también en cuanto a otros, que no es este tema precisamente, pero que tiene que ver con a quién dejamos vivir cuando una persona enferma, que es otro tema aparte, pero que tiene que ver con esto también. Bueno, esto sería un poco para completar la anterior, pero vamos con un tema que yo no sé porque no he visto todos los titulares, o sea que a lo mejor sí se ha tratado. Yo no sé si en Protestante Digital han incluido algo. Yo os leo un titular que yo he recogido del diario digital 20 Minutos el día 2 de este mes. Los animales de compañía serán jurídicamente miembros de la familia desde este miércoles en España. Los animales de compañía tendrán a partir de este miércoles un estatuto jurídico diferente al de los bienes materiales y serán considerados seres vivos dotados de sensibilidad y no como cosas, lo que les conferirá una consideración de miembros de la familia. La propuesta de descosificación de los animales se suma a cambios legislativos aprobados en otros países. Es curioso. A una mascota se la considera miembro de la familia y cuidadito con lo que haces. Y a un embrión que es concebido en la familia, pues hasta que pase un cierto tiempo no se le considera miembro de la familia. Dani, ¿habéis tratado algo de esto de los cambios legales de los animales o no? No, en nuestro medio no lo hemos sacado. Sí lo he visto bastante reflejado, ¿no? Sobre todo a principio de año. Ha sido noticia en muchos lugares. Sí. Viene de un debate largo en torno al estatus de los animales de compañía en cuanto a qué pasa con ellos, sobre todo cuando son cuando son desprotegidos o abandonados, que es un caso bastante habitual. Perdón. Tienes que beber agua. Es un caso bastante habitual, lamentablemente, en el ámbito español. De hecho, hay estadísticas que son bastante tremendas sobre abandono de mascotas. Creo que un poco se quería poner freno a esto y por eso se le ha aumentado, por así decirlo, se le ha dado algún tipo de estatus diferente a las mascotas, que por otra parte, como bien dices, puede tener también ese lado no tan positivo de que al final se atiende a este aspecto que es, digamos, más secundario y otros aspectos de la familia están siendo mucho más desprotegidos o pasados por encima. Hemos hablado ya otras veces sobre el tema de la natalidad, por ejemplo, en España, que es un problema que no se asume, el problema también de las familias y de las escasas ayudas que hay para las familias cuando van teniendo hijos, el problema que hay para el acceso a vivienda y el poder tener un lugar donde poder desarrollar una vida familiar adecuada.
Y todos estos problemas, pues lamentablemente van quedándose ahí estancados, pasan los años, pasan las legislaturas, pasan los gobiernos y los problemas graves siguen sin afrontarse y los problemas más mediáticos, podríamos decir, o que hacen cierto ruido como este de las mascotas, que también, yo digo que no sea importante porque también puede tener su importancia y no lo veo en sí que esté mal, pero evidentemente pues esto es lo que sale adelante y lo que es importante pues se queda sin tocar. Camilo. Bueno, está habiendo un debate importante, yo al menos en los medios de prensa internacional y nacional estoy viendo pues que los animalistas quieren darle un estatus a los animales prácticamente iguales a los del ser humano, ¿no? Y ese es un paso más. Pero bueno, en zoología las personas más inteligentes lo que hacen es negar la mayor, que dice no, ningún animal, sea un chimpancé, se habla de los chimpancés o de los gorilas o de los bonobos, se habla también de las ballenas, que sí tienen un lenguaje, se habla de animales inteligentes supuestamente, como el perro también, pero bueno, los zoólogos llegan a la conclusión que desde luego entre el ser humano y cualquier animal, por muy inteligente que parezca, hay un abismo enorme. El único que tiene un pensamiento abstracto, que tiene un lenguaje, que se puede preguntar por qué estoy aquí, de dónde vengo, a dónde voy, las famosas preguntas de cualquier ser humano, ¿no?, que se habla, ¿no? O simplemente el hecho de amar y desarrollar un poema, ¿no? Eso que es una facultad solamente del Homo sapiens, del ser humano, ningún animal está a millones de años luz de parecerse a un ser humano en ese sentido, ¿no? Pero bueno, los grupos animalistas pues están empeñados que a un animal hay que darle casi un estatus como si fuera un ser humano, ¿no? Y a lo mejor también es como insinuaba Daniel, pues yo que sé, desviar la atención de otros temas y otros asuntos. Yo creo que se está llegando a una idiotización de la sociedad de muchas maneras y una de ellas es pues, meternos por temas como esos, abrazar árboles, hablarles a las plantas, porque las plantas también nos pueden oír y entender, y cosas como por el estilo que no tienen ninguna base científica, pero así nosotros no pensamos, no tenemos un pensamiento crítico y todo va por ahí. Ayer una gran universidad inglesa decía que un libro como de Aldous Huxley o de 1884, libros como esos, que esos habría que sacarlos del medio porque no convienen, habría que filtrarlos muchísimo en las universidades, porque van por ahí, o leer a Shakespeare, pues simplemente porque esas cosas ayudan a que los seres humanos pensemos y tengamos un pensamiento crítico de las cosas y no preguntemos las cosas. Es mejor pues que dediquemos nuestro tiempo a hablar si los animales tienen los mismos derechos que nosotros y piensan como nosotros o sienten como nosotros, cosas que son absolutamente ridículas y anticientíficas, pero por ahí el tema. Yo creo que el fondo de la cuestión es que el ser humano hay que idiotizarlo, esa es mi tesis. Carlos. Sí, bueno, es que esta ley es que es una clara agresión a la familia. Es el título que tú le estabas dando a este programa, sí, a este programa, ¿no? Agresiones a la familia. No se dan cuenta de que efectivamente es una agresión a la familia, darle estatus jurídico a un animal, por muy mascota y bonita y preciosa y la queramos mucho o haga mucha compañía y le podemos dar todos los piropos que queramos porque es hasta creación de Dios. Y Daniel Hoffman pues ha hablado acerca de lo valiosas que son y es verdad que a veces han estado ahí pues desprotegidas y maltratadas, de acuerdo. Pero que esta ley es una agresión a la familia al querer equiparar casi como un miembro más de la familia al perrito que a mi hijo Natanael, por ejemplo, vamos, si esto es una agresión, o sea, lo que se está haciendo, fíjate, es subir la dignidad del animal, al introducirlo en la familia, bajar la dignidad del hombre, porque ya lo están comparando igual que un animal, es decir, que cuando en casa, en la familia, se muere la perrita, hacemos el entierro, vamos todos al cementerio
y le hacemos un culto a la perrita porque ha muerto. Cuando ha muerto mi hijo Natanael, hacemos lo mismo, vamos al cementerio y tal. O sea, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Ninguna. Entonces, oye, si vamos a morir como perros, vivamos como perros. y olvídate. Bueno, es que es, como tú decías hace un momento, ¿no? Ya llega a un punto esto ya que no hay por dónde cogerlo. Y cuando uno piensa un poquito, aunque no sepamos expresarnos bien, como es en mi caso, pero es que son cosas tan evidentes que es extraño que la gente se las esté tragando. Es como siempre te digo, el cuento, ¿no? del niño, ¿no? de que el rey va desnudo, ¿no? Y nadie se atreve a decirlo. Y son una sandez detrás de otra lo que estamos viendo y nadie se atreve a señalarlo. Hasta que un día alguien lo señalará y todos diremos, pero qué burros, pero si el rey va desnudo, pero si el presidente del gobierno acaba de decir una idiotez como un camello de grande, ¿no? En fin, y ese día cambiarán las cosas. Hay un viejo truco que todavía se emplea y tiene que ver con esto y con lo que Dani nos decía acerca de este asunto, el tema de fondo, que esto había costumbre, y sigue habiendo, en las grandes concentraciones de gente, organizar una trifulca para que los carteristas robaran carteras. Porque al haber una trifulca todo el mundo se amontona y está pendiente y no está pendiente que le están tocando, entrándole en el bolsillo, en el bolso, y suele funcionar bastante bien. Esto es algo así, pues bastante conocido, pero en este caso es desviar la atención hacia cosas no solo secundarias, sino en muchas ocasiones absurdas, para que las cosas verdaderamente importantes, las cosas verdaderamente necesarias, queden colocadas en un lugar secundario. Y mientras tanto atendemos a esas cosas tan peregrinas que dicen, pero hombre, e incluso en la discusión, hombre, no digas tonterías, o en el otro caso, ¿cómo que no? ¿Tú te has fijado alguna vez? Lo que sea, ¿no? En este caso, lo de los animales como miembro de la familia, ojo, que esto ya es ley, ¿eh? Y cuando haya una separación, lo que pase con la mascota, no solo los perros, que puede ser un canario o puede ser un gato de Angora o lo que sea, pues va a traer sus problemas. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y yo no quería dejarlo pasar sin mencionar algo acerca de los mayores. Ese es otro problema que se nos viene encima y que tiene que ver muchísimo con la escasez de natalidad que estamos teniendo. Por una parte, no hay ninguna ayuda decente en nuestro país para tener hijos, pero nada en absoluto. Y por otra parte, hay una mentalidad de hijos. No, que los hijos dan mucho trabajo, dan muchas preocupaciones. Si acaso 1 o 2, como mucho, y si no, párate. Y estamos haciendo daño para nosotros mismos. El artículo es tomado del País el día 9 de este mes. Y en este caso del País. El tsunami que viene, la economía de los cuidados. España se enfrenta a un desafío extraordinario, uno de los países más longevos del mundo. El envejecimiento de su pirámide demográfica va a generar importantes retos sociales y económicos, aunque también oportunidades de negocio para el sector privado, claro. El desafío exige repensar el modelo sociosanitario. Somos el Estado que destina menos a cuidados de larga duración, un 0,9% del presupuesto. Los estados que más aportan son los neerlandeses, los Países Bajos, donde aportan un 4,1% del Producto Interior Bruto y Noruega el 3,7%. El envejecimiento aumentará el número de personas mayores dependientes. En los próximos años, la economía de cuidados tendrá un peso sustancial. Porque un día u otro, esta frase es importante para nosotros. Un día u otro, todos vamos a ser dependientes o convivir con un dependiente. Ahora, esto no es que nos viene encima, esto es que ya está aquí. Esto ya ha llegado. Así que, por un lado, desde los años 90 para acá, la natalidad bajó de una manera brutal.
por parte de las instituciones no ha habido apoyo para que la natalidad no solo no bajara, sino que aumentara, y ahora vamos a estar pillados. Este es un problema de muchos países, no solo del nuestro, pero en el nuestro es muy acusado, porque tenemos además una esperanza de vida mayor. Ahora, ante esto está ahí, esto no es discutible, está ahí. Entonces, como medio de comunicación, ¿qué podríamos decir que ayudase? Dani, tú eres el más experto que tenemos con nosotros, porque tú eres un periodista de verdad. Aunque estés limitado por ciertas cosas que no te impongan, sino que ciertas cosas en las que hay que controlar. Pero como medio de comunicación, el Cuarto de Atrás también es un medio de comunicación con menor audiencia, pero también lo es. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer en esta situación? ¿Cómo ayudar a revertir algo de aquí al futuro? Bueno, las tendencias no son irreversibles, menos cuando se está trabajando con personas y confiando en que no estamos solos en esta batalla, más nosotros que creemos en Dios y en sus buenos propósitos para su pueblo. Entonces, simplemente tenemos una ventaja, y es la ventaja de que lo que estamos defendiendo o lo que nosotros consideramos que sería bueno para nuestra sociedad no está sustentado solo en nuestras opiniones, sino que buscamos el sustento de la palabra de Dios y de muchos años de experiencia también que nos lo confirma. Y bueno, es verdad que hay situaciones que nos hacen pensar en una Europa que pudiera estar en una gran decadencia, pero no ha sido la primera ni la única vez en la que Europa pues ha vivido un avivamiento y que ha conseguido cambiar su rumbo. Entonces, como medios de comunicación, bueno, tenemos que plantearle a las personas a nuestro alrededor y tenemos que contar que hay otras alternativas, que se puede pensar de otra manera, que se puede vivir de otra manera, que tenemos que de alguna manera enfocarnos también en que hay un futuro, en que no todo está perdido. Y yo creo que en ese sentido dar un mensaje de advertencia de que por este camino vamos mal y de esperanza de que todavía podemos cambiar el rumbo si todos si todos cambiamos. Evidentemente no es fácil, pero creo que tenemos que seguir sembrando esa semilla para que la gente pueda despertar en un sentido a lo que realmente es importante y que se den cuenta que muchas de las cosas que nuestra sociedad o nuestra cultura está promoviendo, pues nos llevan a una situación que no tiene ninguna salida. Sí, bueno, estamos ante una realidad evidente, el envejecimiento de la población y la dependencia y los cuidados, ¿no?, que se deben de tener para ellos. Como decía al final del artículo, todos vamos a ser dependientes o vamos a vivir con un dependiente. Bueno, aquí la familia tiene mucho que decir, aquí la familia tiene mucho que hacer y sobre todo como cristianos además es un mandato, es un deber que tenemos, es algo que nos identifica como verdaderos cristianos y como hijos de Dios. Dios es el primero que cuida de los desprotegidos. Esto desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia vemos a Dios cuidando viudas, huérfanos, todo tipo de extranjeros, de aquellos que no tienen, ¿verdad?, los pobres y que hay que atender, cuidar. Y eso está en el ADN del cristiano, del creyente. Y el creyente vive en familia, formamos familias. Entonces, hemos de volver a considerar muy seriamente el cuidado de nuestros mayores, y no abrirnos tan rápidamente al asilo, ¿no?, a enviarlos fuera de casa, ¿no? Claro, es que si lo tienes en casa, pues te vas a ver privado de salir el fin de semana, de poder ir al cine, de hacer según qué cosas. Bueno, pero si esto es lo que se ha hecho en el pasado, ¿no?, y se ha cuidado a las personas mayores en el propio hogar. Eso no se debería de descuidar.
que es verdad que hay momentos en que ya es insostenible, que se necesitan unos cuidados especializados porque la persona pues está muy enferma, etcétera. Y, por supuesto, en ocasiones puede ser oportuno pues buscar un lugar donde la cuiden. Pero la responsabilidad primera es del cristiano, es del creyente. Y ahí estamos todos y tenemos que pensarlo pues con seriedad. Yo lo siento muchísimo, pero el tiempo se ha terminado. No tengo más. Yo pensé que era más temprano, pero estamos ya prácticamente fuera de hora. Así ¿Seguro? Que, como no da para más, pues despedimos a nuestros tertulianos antes de ofrecer la tercera pizca de adobo musical. Muchas gracias a Camilo, gracias a Carlos, gracias a Flor. Gracias a Dani por este tiempo de compartir y de ensanchar nuestra opinión acerca de cosas que nos preocupan y preocupan a todos. Vamos ya a escuchar la tercera pizca de adobo musical. En este caso, pues de nuevo será Tom Copman, este neerlandés que es un genio al teclado del órgano y también del clave. Y escucharemos la superfugueta BWV 681 que dice lo siguiente, claro, está en alemán. Todos creemos en un solo Dios. Importante final. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.